Me gusta. Sí, me gustó. Sabía que la otra canción conmigo mucho no la va, pero no me llega mucho la otra canción. Esta me llega más. Por algo el Señor me acomoda las cosas ahí. Bueno, muy buenas tardes, queridos hermanos. Un domingo especial para aquellos que pudieron festejar junto a sus padres. Para mí fue un domingo como siempre. Tranquilitos en casa, ahí los tres, siempre los tres. Pero bien, no me podía mover mucho. Porque los domingos es así, ¿no? Por eso que arreglé para mañana poder estar en la casa de mis padres, a compartir un tiempo con ellos. Tenemos un tiempo especial con la palabra de Dios, como siempre, y terminamos el capítulo 11 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, o sea que significa que vamos a arrancar con el capítulo 12. Y podemos decirle que el apóstol Pablo tenía como costumbre generalmente al escribir sus cartas comenzar dando doctrina, ¿no?, a las iglesias, enseñando doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Y después los últimos capítulos generalmente lo utiliza para los temas prácticos, y generalmente el apóstol concluye con ciertas listas de cosas prácticas que las iglesias debían estar implementando en sus vidas, en la vida diaria de los cristianos, de los creyentes, de los lugares a los cuales Pablo escribía o a las personas a quienes escribía. O sea que los primeros 11 capítulos que hemos visto eran con mucha doctrina bíblica, el apóstol Pablo enseñándole a los romanos. Gracias, Mati. Por un tecito, viene bien, está fresquita la noche. Que recién ahora nos estamos habituando un poquito al frío, pasa siempre, cuando va llegando el invierno. Y pensando en que a partir de este capítulo comienzan cosas prácticas, temas prácticos que el apóstol Pablo va a estar enseñando a las iglesias, no solamente a la iglesia en Roma, sino a todas las iglesias a través de los tiempos, de todo lugar. Imagínense que esta carta ya tiene casi 2000 años de que fue escrita, y cuántas veces se habrá predicado en la historia, ¿no?, de la era cristiana, en distintos lugares, en distintas congregaciones, iglesias, indistintamente de las denominaciones que puedan llegar a tener, y de cuánta bendición ha sido esta carta para muchos cristianos, para nosotros, para mí en particular. Ustedes saben que Romanos siempre se utiliza mucho para la predicación del Evangelio, porque ahí basamos principalmente la doctrina de que el hombre es pecador, de que el hombre se encuentra separado eternamente de Dios, pero que Dios dio una solución a la humanidad enviando a Jesucristo, su Hijo amado, a pagar el precio de nuestras transgresiones, de nuestros pecados, de nuestras maldades, y dándonos buenas noticias de que, por ejemplo, si citamos Romanos 8, versículo 1, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. O el capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuánta verdad en todo esto que el apóstol Pablo escribió a esta iglesia allí en Roma. Y pensando en esto, principalmente que generalmente en la vida cristiana
el tema de la doctrina con el tema de la práctica de esa doctrina van juntamente, ¿no? Están unidas. De nada serviría que en la iglesia solamente enseñáramos doctrina y no enseñáramos vida cristiana. O sea, careceríamos de un montón de cosas, de no saber cómo vivir la vida que Dios quiere que vivamos como hijos de Dios. Por eso es necesario enseñar, sí, la doctrina, para saber qué es lo que creemos, de cómo es Dios, de cómo fue la obra de Cristo, ¿no? La implicancia que tiene el sacrificio de Cristo en la vida de la humanidad. Bueno, aspectos doctrinales, pero si no enseñamos también de cómo debe vivir el Hijo de Dios, de qué es lo que Dios espera de tu vida y de mi vida, porque, como siempre decimos, no siempre, o mejor dicho, no terminó todo, ¿no? Cuando hemos aceptado a Cristo, sino que es el comienzo de todo para nuestras vidas, principalmente para nuestra vida cristiana. A partir de allí, Dios quiere tener un trato con cada uno de nosotros, ¿sí? Él quiere tener una relación de padre e hijo. Antes no éramos hijos de Dios, ahora por medio de Cristo somos hechos hijos de Dios. Comienza una nueva relación con el Señor. Y ahora, como hijos de Dios, no podemos seguir viviendo como vivíamos antes de conocer a Cristo. Antes vivíamos de determinada manera. Vivíamos para nuestras pasiones, vivíamos egoístamente para nosotros mismos. Y todo lo que planeamos o proyectábamos de nuestra vida tenía que ver con eso. Con las ambiciones, algunas ambiciones, no digo que sean malas, ¿no? De querer, qué sé yo, tener una carrera, de querer tener un buen empleo, de querer tener una familia, de querer tener algunas posesiones, no significa que esté mal. Pero cuando Cristo vino en nuestra vida, todo cambió, ¿sí? Y ahora Dios tiene cosas aún más maravillosas y tremendas para tu vida y para mi vida. Que solamente tener logros en este mundo, ¿no? O alcanzar metas o proyectos o planes de esta vida, ¿no? De las cosas que merecen, sino que también Dios tiene un propósito y un proyecto para tu vida que tiene que ver con las cosas eternas, de que tu vida tenga una proyección eterna, de que tu vida en este mundo tenga un impacto hacia lo eterno y no solamente hacia lo terrenal. Para eso dice Dios que nos ha escogido, te ha elegido a vos y me ha elegido a mí, con ese propósito, con ese objetivo de que ahora le glorifiquemos, ahora seamos para su gloria. Yo anotaba acá que no es suficiente entender las enseñanzas doctrinales de Pablo. Es necesario transformar nuestro conocimiento que tenemos de Dios en una conducta que agrade y glorifique a Dios y que demuestre de que realmente estamos confiados en la palabra de Dios, que confiamos en Dios. Saben que nuestra vida, nuestras acciones, lo que practicamos diariamente demuestra de si estamos confiados o no estamos confiados en lo que Dios dice. Si confiamos o no confiamos en las promesas de Dios. Si le estamos creyendo a Dios, ¿no? De que Él tiene una nueva vida para vos y para mí. De que ha comenzado algo nuevo en tu vida. Ya dejamos de ser el antiguo Luis. Ahora soy otra persona. He nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en el Señor y Dios tiene grandes cosas para mí. ¿Sabes que la idea clave de esta sección que vamos a estar viendo, no la vamos a terminar, porque yo termino el domingo próximo y seguramente nos va a llevar por lo menos 4 domingos para hablar de esto? Es el tema de las relaciones, ¿sí? En todo este capítulo 12 y capítulo 13 hasta el versículo 14, del capítulo 13 va a hablar de relaciones. En primer lugar va a hablar de nuestra relación con Dios. ¿Sí? ¿Qué relación ahora tengo con Dios? ¿Cómo debe ser mi relación con Dios? Pero también va a hablar en este capítulo 12, a partir del versículo 3, esto va a hablar de nuestra relación con Dios en los primeros 2 versículos. Hoy vamos a tratar de eso.
Seguramente nos vamos a quedar ahí, no vamos a avanzar más que eso. Pero también va a hablar de nuestra relación con otros creyentes, ¿sí? Dentro de la familia de Dios, de la familia de la fe. Los versículos del 3 al 16. Pero a partir del versículo 17 al versículo 21 va a hablar de nuestra relación con nuestros enemigos. Interesante, ¿no? Fíjate lo que Pablo va a hablar ahí. Va a hablar de cómo debe ser nuestra relación con aquellos que son nuestros enemigos, ¿no? Aquellos que nos aborrecen, que nos desprecian, que no nos consideran, que nos maltratan. Pablo nos va a enseñar de cómo debemos relacionarnos con ellos. Y también, para terminar, capítulo 13, versículos del 1 al 14, va a hablar de nuestra relación con el Estado. Sí, con el Estado. Muchos dirán, bueno, el Estado somos todos los argentinos, ¿no? Todos los que habitan este país. Sí, está bien, pero ustedes saben que nos representan, hay representantes, que son los que gobiernan nuestro país, los que toman las decisiones, los que cortan la torta, se dice vulgarmente. Bueno, ¿cómo debe ser nuestra relación con nuestras autoridades? Eso va a hablar capítulo 13, versículos del 1 al 14, pero eso seguramente va a pasar un mes, más de un mes, para que lleguemos a hablar de eso, pero igual le dejo el informe, ¿no? Pero ¿cómo sigue todo esto? Yo notaba acá que si tenemos una relación correcta con Dios, si vos tenés una relación correcta con Dios, seguramente vamos a tener una relación correcta con todos los demás, con todos los demás grupos que acabamos de ver. O sea, todas las demás relaciones que va a hablar a partir del versículo 3 va a funcionar, ¿sí? Si primeramente yo tengo una buena relación con Dios. Es la base de todo, es la base de todas las demás relaciones. Si yo estoy bien con Dios voy a estar bien con todos los demás, aún con nuestros enemigos, como en algún momento vamos a hablar. Dice primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, no lo busquen, se lo cito nomás. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Si alguno dice, vuelvo a repetir, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Sabes que si realmente amamos a Dios, no podemos aborrecer a nuestro hermano? Si realmente amamos a Dios, no podemos aborrecer a nuestros enemigos. Si realmente amamos a Dios, no podemos aborrecer aún a aquellos que nos gobiernan y no nos gobiernan de la manera que nosotros quisiéramos que nos gobernaran, o que hicieran las cosas como nosotros creemos que deberían hacerlas. La base de toda relación para el cristiano es, primeramente, tu relación con Dios. Es la base de todo. Es la base de todo para el cristiano. Estoy hablando del creyente. ¿Sí? Es fundamental, si vos querés estar bien con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, si querés tener una relación correcta y proceder correctamente, primeramente tenés que estar bien con Dios. Hoy vamos a hablar de nuestra relación con Dios. Para ello vamos a basar, entonces, nuestro tema en los primeros dos versículos, de Romanos capítulo 12, allí estamos. Y vamos a tratar un tema muy, muy importante. Y antes me gustaría comentar algo. Pablo en esta carta utiliza algunas palabritas introductorias importantes, ¿no? Que ya hemos hablado en algún momento de ellas, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 20, va a utilizar el ya que. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Y este ya que es el ya que de condenación, ¿sí? Nos va a decir en 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
¿Sabés que la condición, lo que nos va a señalar esto Pablo aquí escribiendo, es que nuestra condición es de estar condenados por causa de nuestros pecados? Por cuando todos somos pecadores, estamos condenados, estamos echados de la gloria de Dios, hemos sido destituidos, expulsados de la gloria de Dios por causa de nuestros pecados. Pero aparece otra palabrita importante en el capítulo 5, versículo 1. Y es esa palabrita pues. Está el yaqué de 3:20, está el pues de capítulo 5, versículo 1. Lo habíamos citado hace un ratito. Justificados pues. Justificados pues. ¿De qué manera fuimos justificados? Justificados pues por la fe. La fe colocada en la persona de Jesucristo como nuestro Redentor, como nuestro Salvador. ¿Sí? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y el versículo termina diciendo cuál es el medio que Dios utiliza para que estemos en paz con Dios. Y es la persona de Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única forma de que vos y yo estemos en paz con Dios es la persona de Jesús. No hay otra forma de poder estar en paz con Dios. Es tener nuestra fe colocada en Cristo Jesús. Pero también aparece otras dos palabritas importantes en el capítulo 8, versículo 1, que también lo citábamos hace un ratito, que es el ahora pues. ¿Sí? Está el yaqué de 3:20, está el pues, ¿no?, de 5:1, y también está el ahora pues. Y este ahora pues es de seguridad. ¿Qué dice Romanos 8:1? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué seguridad que nos da saber de que nuestra salvación está basada en la persona de Cristo. Descansa en Jesucristo, a pesar de todo lo que somos. ¿Sabes que si pensamos y somos honestos con cada uno de nosotros, ¿quién puede decir yo merezco ser salvo? Yo merezco ir al cielo, yo merezco Dios que me dé la eternidad junto contigo. Yo te digo con toda sinceridad, y si no le estaría mintiendo a Dios, ¿no? Yo me creo inmerecedor, tremendamente inmerecedor de una salvación tan grande. Pero lo debemos a Jesucristo, a su gran amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está la solución al problema del pecado. Ahí está la solución al que está perdido, es Jesucristo. Y llegamos acá, ¿no?, a Romanos 12:1, donde encontramos el así que habla de dedicación. Si hacemos un resumen de lo que acabo de hablar, el yaqué es de que estábamos condenados, ¿sí? Pero apareció alguien que fue la solución a nuestros problemas, y ese alguien fue Jesucristo, justificado pues por la fe en Él, en Jesucristo. Ahora estamos en paz con Dios. Pero no termina ahí todo, sino que tenemos seguridad plena en Jesucristo. ¿Sí? A pesar de lo que somos, de que podemos y tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Pero sabés que no termina la vida cristiana allí, sino que la vida cristiana continúa, y que nuestra vida le pertenece a Dios. La Escritura es clara con respecto a esto, de que ya no somos nuestros, de que Él nos compró por un precio alto como la sangre preciosa de Cristo. Y por eso el creyente tiene que llegar a un punto en su vida que debe entender esto,
de que ahora ya no puede seguir siendo el mismo Luis, como decía antes, el de antes, que tiene que haber un Luis diferente a partir de Cristo, y que hay un Luis diferente porque nació de nuevo. Y así poner tu nombre allí. Hay un nuevo Beto, un nuevo Ezequiel, a partir de Cristo. Y sos una nueva criatura, una nueva creación, y creado con un propósito. Ahora, yo anotaba acá, ¿qué es la dedicación verdadera? Porque eso va a hablar en estos dos versículos, ¿sí? Acerca de la dedicación. ¿Cuál es la dedicación verdadera de un creyente, de un cristiano? Y voy a hablar de 3 pasos acá, pero vamos a ir primeramente a leer los versículos. Les invito a leer Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Están ahí? Romanos 12, versículos 1, versículo 2. Y dice así la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a parar un poquito ahí con la lectura. Estamos hablando de cuál es la verdadera dedicación del creyente hacia Dios. Y acá encontramos 3 cosas que el creyente tiene que presentar. En primer lugar, el creyente tiene que presentar su cuerpo a Dios. Fíjate que dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, ¿qué cosa? Vuestros cuerpos. Dios está esperando que nosotros presentemos nuestros cuerpos delante de Él. ¿Sí? ¿Sabés que yo notaba acá que antes de conocer a Cristo como nuestro Salvador personal, antes de que hayamos puesto nuestra confianza en Él, usábamos nuestro cuerpo como bien nos parecía, ¿verdad? Entregábamos nuestros cuerpos a determinados placeres, ¿sí? Algunos de ellos, podríamos decir, no necesariamente son malos, ¿sí? Pero vivíamos para determinados placeres, ¿sí? Después también utilizábamos nuestro cuerpo, como hablábamos antes, para determinados propósitos. Y muchos de ellos no eran necesariamente malos, pero otros sí eran delante de Dios o delante de la consideración de Dios como pecaminosos. Quizás entre los hombres era todo normal, ¿no? Pero delante de Dios sí. Sabemos que muchos de esos propósitos que teníamos antes eran pecaminosos. Ahora, bien, eso era normal porque teníamos una naturaleza caída. Estábamos, como dice la Escritura, muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, nuestra vida funcionaba conforme a eso, ¿sí? A nuestra humanidad caída, a nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, generalmente muchas de las cosas que hoy sabemos que no debemos hacer o practicar en ese entonces, no sentíamos esa libertad de hacerlo, ¿no? Nosotros utilizábamos nuestros cuerpos para esas cosas. Ahora, bueno, nacimos de nuevo, conocimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Ahora nuestro cuerpo no lo podemos seguir utilizando de la manera que lo utilizábamos antes, ¿sí? Como hijos de Dios y como personas cristianos que queremos agradar a nuestro Dios, sabemos que tenemos mandamientos dados por el Señor de cómo debemos vivir sus hijos.
Generalmente siempre enseñamos de que la voluntad de Dios para nosotros hoy es principalmente lo que está escrito en las cartas, ¿sí? En el Nuevo Testamento. Ahí vamos a encontrar la voluntad específica de Dios para su iglesia, para nosotros los creyentes del día de hoy. ¿Por qué aclaro esto? Porque hay muchas cosas en el Antiguo Testamento, ¿sí?, que era la voluntad de Dios para determinado grupo de personas, o en el caso de una nación como Israel. Había cosas que Dios requería de esas personas o de ese pueblo que hoy día no requiere, porque si no, seguiríamos sacrificando animales, ¿sí?, como hacía el pueblo de Israel. Necesitaríamos seguir teniendo sacerdotes, que, ¿no?, un lugar santo, santísimo, pero sabemos que con Cristo Jesús todo eso ya no tiene sentido, ¿no?, para nosotros hoy. Tuvo sentido en su momento. Yo no digo que eso haya sido malo, era la voluntad de Dios, era algo bueno que Dios colocó en ese tiempo. Pero Dios hoy quiere de cosas diferentes de su iglesia. No requiere las mismas cosas que requería antes, ¿sí? Ahora, yo notaba acá de que ahora nuestros cuerpos entendemos por la palabra de Dios de que le pertenecen a Dios. Y ahora nuestro cuerpo no podemos seguir ofreciéndolos al pecado como lo ofrecíamos en el pasado. Hoy día tenemos que entregar nuestro cuerpo para vivir conforme a los propósitos de Dios. Y esto es un tema donde muchos creyentes todavía están en esa disyuntiva, ¿no?, de determinar o de decidir, ¿no?, para quién van a vivir. Desgraciadamente, muchos cristianos alrededor del mundo hoy día todavía no han comprendido de que sus vidas ya no le pertenecen, aunque le pertenecen a Dios, de que sus cuerpos ya no le pertenecen, que le pertenecen a Dios. Ahora, cuando llegamos a este capítulo 12, versículo 1, acá hay un mandato, ¿sí? Fíjate lo que Pablo dice: así que, hermanos, os ruego. Hay un pedido del apóstol Pablo, yo digo, muy sentido de lo más íntimo, ¿no?, del apóstol, ¿sí? Porque no cualquiera ruega. Cuando alguien está rogando por algo, ¿sí?, es algo que realmente le pesa en el corazón. Hay una carga importante que lleva en su interior. El apóstol Pablo estaba muy preocupado por cómo vivían los cristianos en distintas ciudades, en distintos lugares. Personas que habían conocido a Jesús, pero que no estaban viviendo la vida de Cristo. Y que todavía seguían practicando cosas de su vieja vida, de su vida pasada. Si no, vayamos a la primera carta a los Corintios, ¿no?, de que tenían muchos dones, muchas capacidades espirituales que Dios les había dado. Sin embargo, todavía no vivían para el Señor. Todavía seguían viviendo para muchos de sus placeres. Por eso, cuando celebraban la cena del Señor, ni siquiera se esperaban. Y se ponían a comer sin esperar y sin darle lugar al pobre que quizás no tenía que comer. Y es más, dice que aún se embriagaban. ¿Qué pasaba, ¿no?, en la vida de esos cristianos? Seguramente no habían entendido de que ahora sus cuerpos debían estar ofreciéndolo al Señor, de que ahora sus cuerpos debían estar utilizándolos para las cosas santas, para las cosas buenas, para las cosas justas. Generalmente nos preocupamos por, me parece bien, ¿no?, por algunos chicos que están llegando a nuestra iglesia, ¿no?, con algunos problemas de adicciones. Y te digo, está muy bien que nos preocupemos y nos ocupemos de ellos y los amemos y los abracemos y
demostremos el amor de Cristo. Pero generalmente creemos que son los únicos necesitados, ¿no? O sea, si no llegas a un extremo, y sin embargo muchos de nosotros llegamos al Señor, quizás con un vicio de ese tipo, pero sí, arrastrando cosas que si las pudiéramos proyectar, nos avergonzarían. ¿Verdad? Pero también muchos de nosotros nos avergonzaríamos si proyectaran muchas de las cosas que vivimos hoy, aún siendo cristianos. Como se dice vulgarmente, se nos caerían las medias. Si todos los demás pudieran ver las cosas que corren por mi mente, lo que ven mis ojos y lo que muchas veces practico. Probablemente muchos de nosotros no hemos entendido de que nuestro cuerpo ya no nos pertenece, de que ahora somos de Él, somos del Señor. Y lo digo primeramente para mí, ¿sí? Esto que les estoy diciendo a ustedes también me lo digo a mí mismo, de que una vez por todas tenemos que entender de que nuestro cuerpo le pertenece. ¿Sabés que es interesante la palabra presentar que aparece allí, ¿no? Que presentéis vuestros cuerpos. La palabra en el griego es paristemi. París, ¿no? Como la ciudad de París, termina con temi. Paristemi. ¿Y sabes lo que significa? Presentar de una vez por todas. ¿Sí? Presentar de una vez por todas. Significa ponerte al lado. Significa ponerte antes. Significa ponerte enfrente. De una vez por todas tenemos que parar, como se dice en el fútbol, parar el balón, parar la pelota y pensar qué jugada vamos a hacer. De cómo va a seguir ahora, ¿no? Si iremos para adelante, miraremos hacia atrás. En la vida cristiana hay momentos que tenemos que tomar decisiones. Una decisión, creo la más importante de todas, cuando decidimos aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Dios está obrando en tu corazón, en mi corazón en ese momento, el Evangelio llegó a tu vida y lo abrazaste y lo tomaste y confiaste en Cristo y pasaste a ser un hijo, una hija de Dios. Pero también en la vida cristiana tenemos que tomar decisiones importantes de cómo vamos a seguir viviendo. Si vamos a seguir viviendo la antigua vida o vamos a renovarnos y comenzar a vivir de la manera que Dios quiere. Y esta palabra presentarse significa presentarte delante del Señor como un sacrificio vivo, leíamos, ¿sí? Y de una vez y para siempre. O sea, le estás diciendo al Señor, acá estoy, Señor, me presento delante de ti para vivir para ti. ¿Sí? Para que tú vivas en mí, para que tú tengas el control de mi vida y yo deje de seguir teniendo el control. Parecemos muchos de los cristianos, ¿no? Parecemos que le decimos a Dios, mejor dicho, que Él está teniendo el control o que Él tenga el control, pero generalmente queremos seguir nosotros teniendo, como se dice vulgarmente, la manija. Nosotros queremos seguir manejando nuestra vida. Todavía no hemos caído rendidos a los pies del Señor y decirle, Señor, acá estoy. ¿Qué querés de mi vida? Acá estoy. Te entrego lo que soy. Esto soy lo que soy. Soy un desastre, pero esto es lo que soy y te lo quiero dar a ti. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro punto racional. ¿Sabes que Pablo da dos razones para esta entrega? ¿Sí? ¿Por qué debo entregar mi cuerpo al Señor? Pablo da dos razones. En primer lugar, fíjate que dice,
por las misericordias de Dios. Un motivo por el cual, o el primer motivo por el cual yo debo consagrar mi vida al Señor, entregar lo que soy al Señor, todo lo que soy, sin condicionamientos, es por las misericordias de Dios que he recibido. Hermanos, hemos sido bendecidos terriblemente por las misericordias de Dios. ¿Saben que la palabra misericordia significa un superior que se inclina hacia un inferior? ¿Sí? Se aplicaba mucho cuando un rey le hacía un favor a un siervo, aunque venía suplicante a pedir determinado favor del rey. El rey era misericordioso, hacía uso de misericordia cuando el rey se inclinaba, le tendía la mano y lo ayudaba. ¿Saben que Dios ha sido así con nosotros? Él siendo superior, siendo el Dios eterno, el dueño de todas las cosas, el Dios 100% santo, justo, verdadero, se inclinó en una actitud misericordiosa hacia nosotros. Lo vemos cuando ven en Dios a su Hijo Jesucristo. ¿Le parece menos misericordia de Dios que viniendo Él en la persona de Cristo personalmente a solucionar nuestro problema de salvación? Por la misericordia de Dios tenemos, yo diría que la lógica, ¿no?, sería: he recibido tanto de Dios, tengo una salvación tan grande que no merecía, tengo el favor de Dios diariamente, todos los días, que me bendice de tantas maneras. ¿Cómo no voy a caer rendido a sus pies? No puedo ser tan desagradecido con Él. ¿Sí? Porque ¿saben qué? Cuando entendemos esto y seguimos de la misma manera, significa que hay ingratitud en nosotros, que no nos importan todas las misericordias de Dios en nuestra vida. En segundo lugar, dice que este presentarnos como un sacrificio vivo es agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sabéis por qué tenemos que entregar nuestro cuerpo al Señor? Porque Él es agradable a Él. Porque Él se agrada de que nosotros, sus hijos, le busquemos. Es como cuando nuestros niños, ¿no?, o nuestros hijos vienen y buscan de nosotros refugio, buscan calor, buscan que, no sé, algo que le demos, un alimento, lo que fuera, y se lo podemos brindar y sentimos esa satisfacción de saber que estamos supliendo la necesidad de nuestro hijo. Bueno, Dios es así también. Es agradable a Dios nuestra entrega. Como alguien diría, si algo Dios quiere de nuestra vida es nuestro corazón. Quiere nuestro corazón. Dios no quiere menos, quiere nuestro corazón.